América Latina se enfrenta este mes de noviembre a 5 decisivos procesos electorales en los que Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile y Honduras se juegan mantener el rumbo político o dar un cambio radical a sus gobiernos. El mes transcurrirá con 2 elecciones presidenciales en Centroamérica, una muy amenazada por los Estados Unidos con la candidatura del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Otro, donde los hondureños deberán escoger al sucesor del polémico gobierno del presidente Orlando Hernández, acusado por hechos de corrupción. La región también tomará la atención con la elección legislativa en Argentina, donde la oposición ya ganó en las pasadas primarias al gobierno del presidente Alberto Fernández, mientras que Chile renovará su parlamento y escogerá al próximo presidente. En Venezuela se disputan más de 3.000 cargos en las elecciones regionales, donde participa la oposición extremista del país y mantienen al menos el 80% de más de 7.000 candidatos, cuyos comicios tendrá el acompañamiento de especialistas electorales de la Unión Europea y el Centro Carter. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los avances en los procesos electorales en Latinoamérica y analizaremos la configuración político-regional. Y por supuesto sobre el tema también ya hay registro editorial, hay análisis y balances que plantean los medios de comunicación. Empecemos por el portal del diario El País. América Latina inicia en noviembre un mes de vértigo electoral, titula este diario. América Latina tendrá en noviembre una agenda electoral cargada. Las citas cambiarán el mapa político en Argentina, Chile y Honduras y elevarán la tensión en Nicaragua, con unas generales en las que el presidente Daniel Ortega logrará su reelección, así lo plantea este diario. Venezuela, en tanto, tendrá elecciones regionales con participación opositora tras la decisión del antichavismo de poner fin al boicot electoral y conformar una lista de unidad. Es lo que destaca, como decíamos, el portal del diario El País de España. Y ahora veamos lo que dice el portal de La Voz del Sandinismo. Distribución del material electoral garantiza el derecho al sufragio de los nicaragüenses. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, así dice el diario, destacó el inicio de la distribución del material electoral hacia los municipios del país con vistas a las próximas elecciones generales del 7 de noviembre. Resaltó además que los componentes de las maletas electorales fueron comprobados por los representantes de los partidos y las alianzas políticas, al tiempo que mencionó que como parte de la papelería electoral se cuenta con materiales para garantizar la bioseguridad durante el ejercicio eleccionario. Al respecto señaló que durante la campaña electoral se ha protegido la salud y la vida, así como la tranquilidad y la vida de las familias nicaragüenses. Y ahora tomemos lo que menciona y destaca nuestra casa informativa Telesur. Los candidatos presidenciales chilenos celebran un debate. 5 de los 7 aspirantes a la jefatura de Estado en la elección que tendrá su primera vuelta el próximo 21 de noviembre. El ejercicio democrático fue realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile, en la capital del país suramericano, y tuvo como ejes los temas de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Quienes estuvieron ausentes fueron los aspirantes presidenciales Franco Parisi del Partido Liberal y el ultraderechista José Antonio Kast. El 21 de noviembre los chilenos acudirán a las urnas en primera vuelta para renovar al presidente del país, o para reemplazar, debería ser. Las encuestas consideran como probable la celebración de una segunda ronda en diciembre siguiente entre los 2 candidatos más votados. Además, esto ocurre en Chile con un problemita que se afronta en estos momentos, que es el incremento de los contagios con la variante Delta, que da cuenta de preocupación en las autoridades chilenas, que eso evidentemente lo tocaremos en otro momento. Veamos ahora lo que dice el portal del diario La Razón. El peronismo afronta una nueva prueba. En pocos días Argentina celebra elecciones al Congreso. Más que su significado de cara a lo que sería una nueva composición en el órgano legislativo, se pone en juego el futuro del peronismo, por lo menos en un corto plazo. El resultado de dicha contienda electoral replanteará el tablero político tanto en el oficialismo, concretamente en el kirchnerismo, y en la oposición, en el macrismo. A partir del duro golpe que sufrió el kirchnerismo en esas elecciones no vinculantes, nuevos cuadros del macrismo parecen sentirse animados ante la idea de comenzar seriamente la construcción de una candidatura alternativa de cara a las elecciones presidenciales del año 2023. Esto dice el diario La Razón.
Y efectivamente, América Latina, como hemos dicho, afronta en el mes de noviembre 5 procesos electorales decisivos en los que, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile y Honduras tienen además grandes expectativas. Por eso también, para hablar de lo que ocurre en estos momentos ya en la campaña electoral en Caracas, nos conectamos con Madeleine García, quien nos tiene más detalles al respecto. Te escuchamos, Madeleine, adelante. Hola, te saludamos a ti y a toda Latinoamérica y el resto del mundo. Pues sí, está en pleno desarrollo la campaña electoral acá en Venezuela, que concluye el 18 de noviembre. Son 70.000 candidatos de todas las toldas políticas, participan de la izquierda, de la derecha, de los extremistas. Eso quiere decir la oposición apoyada por Estados Unidos, que anteriormente, Orlando, hay que decirlo, no quiso participar en procesos electorales como, por ejemplo, las presidenciales de mayo del 2018, tampoco en las parlamentarias del 2020, y ahora se ha decidido participar en las elecciones regionales. ¿A qué le apuestan? Bueno, a un nuevo mapa político en este país, pero el chavismo también está adelante con su bloque revolucionario de diferentes partidos políticos, pero en bloque. Mientras tanto, la oposición está dividida en varias oposiciones. Para poderle explicar a los que nos están viendo, está un grupo claramente definido, que es el que apoya a Estados Unidos, y está el otro sector que decidió separarse y distanciarse de esta oposición violenta por considerar que los caminos que habían planteado para llegar al poder, como golpes de Estado, intentos de magnicidio, no eran, y que por lo tanto la vía era democrática a través de los votos, midiéndose y de esta manera alcanzar diferentes puestos en el poder, avanzar en el terreno político que ellos habían dejado a un lado precisamente por estas prácticas antidemocráticas y violentas. En este sentido, se preparan estas elecciones con todas las condiciones, porque además son históricas. Por primera vez, luego de tanto tiempo, la oposición ha decidido estar en los diferentes espacios políticos, como por ejemplo en consenso llegar hasta el Consejo Nacional Electoral. Allí tienen dos rectores de oposición que anteriormente ellos no habían querido participar dentro de lo que significa un diálogo, una negociación política para poder tener presencia en estos espacios. Eso para poder explicar en torno a lo que sucede, el contexto de lo que sucede acá en Venezuela. Y por supuesto ellos decían que no habían condiciones, que no les habían permitido entrar en estos espacios, que son además dialogados con el poder, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y así crearon una narrativa de que aquí no había condiciones, que aquí en Venezuela había una dictadura disfrazada de democracia, pero la verdad es que ellos jamás o nunca quisieron avanzar en estas negociaciones, en este diálogo, diciendo que ellos no iban a dialogar con un gobierno dictatorial, con un gobierno autocrático, y de esta manera pues crearon ese ambiente hasta lo que llegó o lo que se conoce o lo que se está viviendo acá en Venezuela. Finalmente, después de tantos muertos, después de bloqueo económico y sanciones que ellos mismos, esta oposición, me refiero a la radical, apoyada por Estados Unidos, buscó en alianza con Estados Unidos y sus países aliados, finalmente se dieron cuenta, o dicen los analistas, que llegaron a un callejón sin salida, y que por supuesto la manera, como todo el tiempo se ha venido diciendo, es la democracia y es a través del voto. Las condiciones las generan todos, e incluso el sistema electoral acá venezolano es completamente automatizado y se robustece cada vez que participan todos los partidos políticos y le impregnan exigencias para que cada vez sea más transparente, para que hayan auditorías en donde participen todos. Y finalmente esto es lo que está ocurriendo en este momento. Se hace auditoría, Orlando, de todo, absolutamente de todo, desde el detalle más mínimo hasta el software, las máquinas electorales, el momento de transmisión de datos. Eso se hace en presencia de todos los actores políticos, en presencia de observadores nacionales, de los observadores internacionales que ya también se encuentran acá en el país. Por ejemplo, hay una misión electoral de la Unión Europea, integrada ahora por más de 40 expertos electorales. Ellos están ya distribuidos a lo largo y ancho del país. El 16 llega la jefa de la misión electoral, que estaba en estos días aquí, pero se fue a Europa y regresa el 16.
También están por llegar el Centro Carter, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales que participan como acompañantes, pero en esta oportunidad, tanto la Unión Europea como Naciones Unidas han decidido aceptar la invitación del Poder Electoral y también lo ha hecho el Centro Carter. Esto es un avance muy importante porque, bueno, para Estados Unidos y sus países aliados, que no estuvieran ellos presentes, era deslegitimar esta elección. Evidentemente para el gobierno de Venezuela no es así, ni tampoco para el Poder Electoral, porque quien valida una elección son los electores y sus votos. Pero bueno, estamos hablando de este contexto internacional y cómo se mueve la geopolítica. Así que estas elecciones son muy importantes, es el 21 de noviembre precisamente por eso, porque por un lado están participando todos los actores políticos que no habían querido participar, por otro lado están presentes todos los organismos internacionales importantes en el mundo geopolítico, geoestratégico, y bueno, se define un nuevo mapa político acá en el país a lo interno, y se avanza dentro del fortalecimiento de la democracia, Orlando. Gracias, Madeleine. A propósito de esto, efectivamente estamos atentos a tu reporte, estamos pendientes también de la campaña electoral con miras al 21 de noviembre, donde efectivamente tendremos amplia cobertura y expectativas sobre lo que resulte de ese proceso democrático en la Venezuela bolivariana. Para hablar del tema hemos invitado a Estela Cayoni, ella es una periodista reconocida, escritora, investigadora y analista política internacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, Estela. ¿Cómo valora usted lo que vivirá América Latina en este mes? 5 procesos electorales, uno de ellos en Venezuela, que hemos comentado con Madeleine, pero también en Argentina, en Chile, en Honduras, evidentemente también hay mucha expectativa. ¿Cómo se entiende este momento político y democrático de América Latina, Estela? Bienvenida. Bueno, ¿cómo están ustedes? Un saludo después de más de 2 meses en el muy lejos de todo por un problema de salud. Este es mi primer regreso a Telesur, así que los saludo con muchísimo cariño y los sigo permanentemente, que es lo que he podido hacer en estos tiempos. Frente a esta situación, yo creo que en el contexto y en el marco de la geopolítica, nosotros tenemos que considerar en qué, precisamente en qué contexto se desarrollan estas elecciones. Y esto no es fácil porque la ofensiva de Estados Unidos por la recolonización de América Latina sigue adelante, como se está manifestando no solo en las acciones de Estados Unidos contra distintos países, en lo que está sucediendo con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, sino en todos los países de América Latina. La injerencia, esto lleva a una injerencia, a una suprainjerencia, diría yo, de Estados Unidos en todas las elecciones. Entonces, lamentablemente, en algunos países, esto corre por otra vía, es decir, parece que estuviéramos, que fueran solamente una cosa doméstica, enfrentándonos entre nosotros. No, en todo lo que se juega en América Latina se está enfrentando a Washington, que por ejemplo, yo hablo de Argentina, el país que el próximo 15 de noviembre tendrá elecciones, donde seguimos durmiendo lamentablemente con el enemigo en casa, sin hacer ninguna alusión a esta presencia, donde para las elecciones recientes de las PASO, que ganó, lo pongo entre comillas, las elecciones de la oposición, porque la situación ha llevado con la pandemia Estados Unidos esté cada vez más apresurado por cerrar el problema que tiene en el sur de la región, que se ha dispuesto a reconquistar, recolonizar y manejar todos los recursos de la región bajo su control, con presidentes no socios, sino totalmente dependientes de Estados Unidos. Nosotros tenemos una invasión en Argentina, por ejemplo,
durmiendo con el enemigo es una frase real, porque la ANED está metida hasta en el Congreso Nacional, la Fundación Nacional para la Defensa de la Democracia sería la interpretación en español de la ANED, la USAID, la cantidad de dinero que entró no se investigó para las pasadas elecciones, la injerencia de Estados Unidos no se está investigando debidamente en todos nuestros países, y eso limita nuestras elecciones, sobre todo porque además la pandemia ha llevado a extender el marco de la desigualdad y la pobreza en la región. Esa es otra parte del contexto, donde cuando, de acuerdo a los informes de la CEPAL, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Entonces hay por un lado una gran expectativa popular, donde se ha castigado muchísimo los proyectos de unidad latinoamericana, la CELAC, aunque todo va resurgiendo. Pero por otra parte, hay que considerar la rebelión de los pueblos y la ausencia de dirigencias auténticas de una izquierda que está faltando en muchos países. Por ejemplo, vemos la enorme rebelión del pueblo chileno que comenzó en octubre del 2019 y sigue hasta hoy, donde había encontrado más bien un camino para poder lograr el cambio de una constitución que responde a la dictadura de Pinochet. Entonces, aquí nos lleva a muchas discusiones. ¿Qué clase de democracia tenemos? Si nosotros todavía somos dependientes de Estados Unidos, nuestras democracias serán siempre incompletas. Es imposible pensar, los europeos muchas veces nos han mirado como diciendo, aprendan de Europa. Bueno, nosotros les estamos diciendo, aprendan de América Latina, porque Europa lentamente se está conformando en una especie de gran colonia de Estados Unidos, que obliga a Europa, por ejemplo, al reconocimiento de un personaje como Juan Guaidó, que en otro tiempo Europa no lo hubiera reconocido, porque es una ilegalidad monstruosa, como todas las ilegalidades que se están cometiendo. Entonces, nosotros no podemos separarnos del contexto. En el 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había avanzado el 71% de la riqueza en la región. Oxfam dice, según sus cálculos que cita CEPAL, si esta tendencia continúa, dentro de 6 años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99%. Y se quedaron cortos porque en el 2020 el número de multimillonarios en la región subió del 41 al 76%, con patrimonios superiores a los $1.000 millones, pasando a 107, y la fortuna acumulada aumentó 65%, de $284.000 millones a $400.000 millones en un año. Entonces estamos viendo toda esta situación, estamos viendo el avance militar de Estados Unidos en la región. Entonces, mientras vemos esto, vemos el levantamiento popular en todas partes. El MAS volvió al gobierno en un año porque hubo un pueblo en la calle en forma permanente. Si no reconocemos todos los factores que rodean estas elecciones, estamos perdiendo, no son detalles, son temas importantísimos que debemos nosotros estudiar para ver qué comportamiento. Se está llamando a la unidad de América Latina, es urgentísima esta unidad. Se están exponiendo en muchos foros la situación de injusticia, y del tema de la injerencia de Estados Unidos. Es básico. En Estados Unidos, acá en la Argentina, ni siquiera hemos investigado los acuerdos de seguridad firmados por el expresidente Mauricio Macri, que es un ejemplo de todos los presidentes que Estados Unidos necesita, mayordomos del sistema imperial, no asociados, mayordomos. Entonces, los países están amenazados. Fíjense ustedes, en las elecciones de Nicaragua, el próximo 7 de noviembre, está jugando mucho la suerte de América Latina, porque
la propaganda que se hizo de Nicaragua hace tanto tiempo, que la fogoneó la derecha fascista española desde el principio, con una nota donde aparecía el Frente Sandinista como el más corrupto, caló en muchos sectores de una llamada izquierda que no está a la izquierda. Entonces estamos nosotros luchando en nuestros países contra una derecha que se maneja desde Washington, todas son coaliciones derechas, y Venezuela lo ha expuesto en todos sus discursos, lo que está sucediendo, cómo está votando Nicaragua, con 4 cañones enfocando su cabeza, porque de hecho están diciendo que no van a reconocer las elecciones. ¿Por qué? Porque no reconocen ni siquiera el golpe de Estado del 2018. Entonces, pero no lo reconoce no solo Estados Unidos, sino que arrastró Europa, todos, y muchos países de nuestra América también quieren permanecer lejanos a Nicaragua, cuando ese país demostró que desde las elecciones en que apareció de vuelta al Frente Sandinista y quedó en el gobierno, la situación de pobreza, la situación de Nicaragua dio una vuelta en el aire, pero no reconocen nada de lo hecho. Ha habido una destrucción terrible después del golpe del 2018 y una campaña brutal en el exterior que está mostrando los detenidos en Nicaragua fueron detenidos porque estaban acumulando los fondos de los Estados Unidos, que ya están clarísimamente expuestos en todo lo que está informando el gobierno de Nicaragua, como cuando el golpe en Venezuela, el golpe contra Chávez en Venezuela y los golpes subsiguientes, el gobierno de Maduro fue ubicando la presencia de la cantidad de dólares que entraban por esa injerencia de Estados Unidos en la región. Lo denunció Evo Morales, lo denunciaron todos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo este contexto y recuperar nuestra fuerza por la unidad, porque es muy fácil decir un país de los nuestros. Cuando llega un presidente de los nuestros, ¿cuál es el poder real que se tiene? El poder real sigue siendo el poder económico, el poder mediático, el llamado falsamente lawfare, que es la vieja guerra psicológica de todos los sistemas contrainsurgentes que se han aplicado en la región, y todos estos nombres nuevos con que nos confunden cuando se nos está aplicando a nosotros en el siglo XXI la doctrina Monroe, cuando lo publican, cuando los propios personajes, no solo el presidente de Estados Unidos nos ha dicho, desde Trump hasta la gente de Obama ya nos habían dicho que nos están aplicando la doctrina Monroe de 1823, que es la doctrina colonial por excelencia, del retorno colonial, no neocolonial, auténticamente colonial, el manejo de todos los recursos naturales, que alcanzó incluso el tema de las vacunas, porque querían cambiar vacunas por recursos naturales de la región. Por favor, más claro no puede estar todo. Entonces nosotros ahora sí tenemos que centrarnos en que lo que se puede ganar, porque están operando sobre el gobierno de México, la campaña contra el gobierno de México, contra el gobierno argentino es brutal. Entonces, acabemos con este sueño eterno de dormir con el enemigo en casa. Rompamos esta imagen, empecemos a declarar la independencia, pero con un lenguaje nuevo, porque también, Orlando, yo te quería decir, nosotros tenemos que recuperar otro discurso. No es el mismo discurso, ahora se rompieron muchas cosas, nada será lo mismo después de la pandemia. ¿Estamos preparados para ese momento? Fíjate Chile, con semejante rebelión popular, la rebelión popular que hay hoy en el Ecuador, la rebelión popular en El Salvador, estamos viendo, los pueblos en las calles nos están diciendo, aquí Perón decía, los pueblos van a marchar con la cabeza de sus dirigentes a la cabeza, al frente, o con los dirigentes al frente, o con la cabeza de los dirigentes de sus manos.
porque no es posible otra cosa. Entonces llegó el momento de interpretar políticamente la situación y hacernos cargo, renovar un discurso viejo, porque está viejo el discurso, y nos demuestran solo la imaginación creativa, la dialéctica funcionando auténticamente como sucede en Cuba, como está sucediendo en Venezuela, como está sucediendo en Nicaragua, donde se exponen verdaderamente qué es lo que, contra qué estamos luchando nosotros, nos están indicando el camino. Bueno, Claro que sí, Estela, muy amable por la participación. Efectivamente, ese panorama que usted nos propone, estamos atentos incluso para valorar hasta dónde efectivamente se consolida esos procesos democráticos. Le mando un abrazo. Esté muy bien. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, y creo que le debemos mucho a Venezuela en este periodo histórico, le debemos mucho a todos los países que están trabajando y a los nuestros que intentan, sin poder, volver a recuperar la unidad de América Latina como la teníamos en la CELAC. Necesitamos eso con urgencia, con urgencia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Estela Cayoni, periodista y analista política que desde Argentina nos ha compartido sus valoraciones sobre este momento importante para América Latina. Y además, queremos insistir con la pregunta que les hemos planteado para el día de hoy. Los procesos electorales de noviembre en 5 países consolidan la democracia